Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de Betania y a todos los que nos acompañáis. Damos gracias al Señor por estar un domingo más en su presencia. Y mi predicación va, ya creo que lo di una vez, pero quizás con unos matices diferentes. Porque pienso que a la Iglesia, siempre hablamos que la Iglesia antigua era mejor, pero si nos acordamos de Corinto y vemos Corinto, no podemos decir eso así. Lo que sí es verdad que parte del mundo se ha introducido en la Iglesia. Y muchas veces, como he dicho en algunas, o se dice en algunas ocasiones, Jesucristo se queda fuera. Vamos a ir y solamente en 2 versículos, pero esos 2 versículos es como el resumen del capítulo anterior, porque se puede decir, vamos a hablar de Hebreos, capítulo 12, los 2 primeros versículos. Que se puede decir que sería continuación del 11, pero sin embargo empieza en el capítulo 12, por la sencilla razón de que aquí el autor de Hebreos, que hay muchos que no saben todavía, tiene mucha discusión en quién la escribió, no vamos a entrar en quién lo escribió, ni mucho menos, pero que en el capítulo 11 nos muestra cómo hombres en el Antiguo Testamento vivieron por fe. Y ponen el ejemplo. Claro, y entonces, al terminar capítulo 11, cual no lo voy a leer porque es muy largo, capítulo 12, versículos 1 y 2, ese por tanto está entrelazando con el capítulo 11. Pero ya se está dirigiendo no a esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que el Señor señala en el capítulo 11, sino se está dirigiendo a nosotros. Y algo muy importante, esencial, vital, para que la vida de un cristiano termine exitosamente, poner los ojos en Jesús. Porque muchos de los problemas, muchas de las personas que puedan dejar de ir a una iglesia es porque dejan de poner los ojos en Jesús. Dice así: por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hemos estado hablando aquí que él no merecía estar en la cruz, que el acta de los pecados realmente éramos cada uno el que tendría que estar ahí. Pero también es verdad, hermanos, que no, esa cruz estaba reservada solamente para Cristo. Y él, menospreciando lo oprobio, subió a esa cruz. El capítulo comienza con una continuación, como he dicho, del capítulo. Por tanto, la vida de fe es el resultado, hermano, de una nueva identidad y de una nueva identificación de la persona. Es identificarte con Jesucristo. Y aunque nosotros nunca llegaremos a ser igual que Jesucristo, porque como Jesucristo es único, nosotros somos semejantes a él. Pero la vida de fe es el resultado de que un día, en un momento determinado de tu vida, tú te identificaste con Cristo. Y tienes, al identificarte con Cristo, tú tienes un compromiso con él, el cual muchas veces lo perdemos de vista. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a Cristo. El cristiano obtiene las demandas establecidas por el Señor. Los hombres de fe en cualquiera dispensación, como la anterior, hermano, vivieron en base a las promesas que Dios les daba a cada personaje de los que tenemos en el capítulo 11. Que ellos habían recibido, aceptando
Y ellos lo aceptaron como verdaderas, a causa de la fidelidad que ellos demostraron al Señor. Y lo vemos reflejado todo eso en el capítulo 11, de esa tan grande nube de testigos, que ahora hablaremos, porque eso es una metáfora, es una ilustración. Nos da detalles de las obras que hicieron como resultado en Dios. La fe del creyente no es solamente un asunto mental de creer o de no creer intelectualmente hablando, sino de una experiencia de vida con Cristo. ¿Qué es nuestra antigua vida a la que tenemos ahora? Vosotros habéis parado a pensar, yo por lo menos, yo hablo por mí. El otro día estuvimos en Palma de Mallorca y a mí nunca me gusta hablar de mí en un púlpito, pero algo le decía a mi tía, digo, tita, yo he cambiado mucho. Dice, se te nota. Porque a lo largo de la vida, desde cuando yo era joven, y en este trayecto de la vida, que aún uno sigue cometiendo pecados y hay que rectificarlos, y hay que pedir perdón al Señor, porque como ha dicho nuestro hermano, que dice que no peque, mentira, y entonces está haciendo Dios mentiroso. Pero vemos una trayectoria en el caminar del creyente y una identificación con Cristo. Hay un versículo aquí, lo deberíamos tener grabado en nuestros corazones. Efesios 2:10. Yo cuando lo leí, lo estudié, me acuerdo mucho de él. Y cuando me acuerdo de él, intento rectificar cosas que a lo mejor no debería de haber hecho. Dice, porque somos hechura suya. Si nos hemos identificado con Cristo. Tenemos nueva vida en Cristo. El Señor nos ha regenerado y nos ha apartado del mundo para Él. Dice que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Pero yo sé que el versículo, porque Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que desde la eternidad Dios ha preparado unas obras que el cristiano tiene que andar en ese camino. El cristiano no se va a salvar por obras, bien lo sabemos, hermano, pero se salva para las obras. Y esa es una identificación, y eso es ver realmente si nosotros hemos creído en Jesucristo, si nosotros hay una nueva naturaleza que el Señor nos da, o solamente estamos un poco iluminados. El cristiano no se salva por obras, sino para las obras, que Dios preparó de antemano, como he dicho antes, para que anduviésemos en ellas. Y yo te hago a ti una pregunta en esta mañana. Tú estás andando por la obra que ha preparado el Señor. Los ejemplos dados en el capítulo anterior ponen de manifiesto la realidad de una fe que obra. Os invito a que leáis luego, poco a poco, o cuando queráis, el capítulo 11. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a tener un mensaje en ilustración de la competición, eso sí lo dije. Ahora vienen la Olimpiada. Vamos, son los juegos más deseados de la historia del deporte, las Olimpiadas, donde compiten muchos atletas en muchas disciplinas. Pero la disciplina quizás que más que nos puede llamar la atención es ese estadio y el atletismo, ¿no? Y entonces aquí se hace una ilustración de que estos hombres de fe que se hablan en el capítulo 11 están mirándonos a nosotros. Ojo, ilustración. Ellos no nos pueden ver. Su espíritu realmente no lo pueden ver. Estarán en el paraíso, pero eso ilustra. Y es que como si nos animaran en esa carrera que cada uno tiene que llevar, siempre mirando para adelante.
Yo sé que hay personas, yo una de ellas, que como tú cojas un mulo y vayas y tengas que quitar hierba al algodón, como eches la vista por un lado, te lleva la hierba y el algodón. Pues al cristiano nos pasa lo mismo. Como nosotros dejamos de mirar a Cristo, hermanos, somos de hombros caídos y de rodillas paralizadas. La vida cristiana es como una carrera que el apóstol dice, pero de ninguna manera cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Sabemos que Pablo es Pablo, pero tenemos que imitar también. Contar de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Y nosotros estamos aquí, hermanos, para dar testimonio de la gracia de Dios. Y que tenemos una carrera mirando hacia adelante, el cual cada uno sabrá cómo la lleva. Yo no voy a entrar. Pues la vida espiritual del cristiano es lo mismo. Instruirnos para luego llegar al final de la carrera con una vida gloriosa. ¿Sabéis lo que significa carrera? Carrera es argón, en español agonía. Y si nos fijamos, eso es cierto, porque cuando tú te pones a correr, estás teniendo una agonía. Exactamente. Relacionado con argón, hermano, conflicto, una lucha. Cuando te pones a correr hay un conflicto, existe una lucha. Hebreos 12:1, carrera, de ahí el conflicto interno del alma. Y muchas veces nosotros tenemos que combatir contra nosotros mismos, porque nuestra mirada se puede desviar a varios, para un lado para otro y quitar y fijar los ojos en Jesús. Y aceptamos a Jesús a nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, desde el mismo momento que comenzamos, es la carrera de salida. Apocalipsis 2:10, la segunda parte de este versículo se dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para luego, hermanos, ¿para qué sirve? Para poder echar al Señor en su trono. Y confesar el conflicto interno que podamos tener. Desde que somos cristianos hemos comenzado la carrera cristiana. Y que no se nos olvide. Y lo importante es acabar nuestra carrera. Y aquí en un momento vamos a poner el ejemplo, como estamos diciendo, pero no del velocista que corre los 100 metros en 8 segundos y 3 décimas. Sino quizá en un maratón. Resistencia. Que son 40 y tantos kilómetros y pico. Y este pasaje nos da unas recomendaciones o unas ilustraciones de cómo correr bien nuestra carrera hacia el galardón que el Señor tiene preparado. ¿Vosotros creéis que cuando terminamos y el Señor reparta las coronas, recibiremos alguna corona nosotros? Y todo está a nivel individual. Por eso, este capítulo empieza 12. Pero es una continuación del 11. Porque ya no está hablando a nosotros. Despojémonos, corramos y fijamos los ojos en Cristo. Y este capítulo se engancha, como he dicho, con el otro. Los espectadores que están animándonos nos pueden inspirar a nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros podremos tener un personaje en la Biblia en el cual, no sé, se destaque uno José, otro David, Daniel, Pablo. Es bueno tener. Son personas de fe, son personas que el Señor utilizó. La Biblia no solamente nos habla de esto, porque si os dais cuenta, la Biblia es tan sincera que nos dice, y aquí está reconocido, que estos fueron hombres de fe, que creyeron en el Señor. Pero sabemos que Abel pecó. Enoc, por ejemplo, que también se habla, se lo llevó el Señor, lo vería tan puro
que ni siquiera vio muerte. Noé, sabemos que también cometió cosas malas, se embriagó, se acostó con sus hijas. Abraham mintió con Abimelech y dijo que Sara era su hermana. Isaac. De Jacob, ¿qué podemos ser? Un engañador. De Moisés, un homicida. De Ramá, una prostituta. Pero sin embargo no está aquí puesto. Pero también se nos dice que la vida de cada uno de ellos y las acciones que hicieron malas. Pero aquí lo destacan como que creyeron en él. Y nosotros nos identificamos con estas personas. Un día creímos que Jesucristo es el Señor. Un día creímos que el pecado, que mi pecado fue clavado en la cruz. Y también, queridos hermanos, tenemos que aprender a no cometer los errores que estas personas pudieron cometer. A lo mejor cometieron un pecado mucho más grande que nosotros, como el otro día hablábamos. Porque claro, ahora, como estamos dando los salmos los jueves, los salmos que están tocando es David, entonces te introduce un poco en la vida de David. Y luego David era una persona conforme al corazón de Dios. Pero sabemos el pecado que cometió, que a lo mejor nosotros eso no lo cometemos. Pero era. Nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en Jesucristo, porque es nuestro ejemplo supremo. Sabiendo que nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo, ¿tenemos algún modelo que a nosotros que nos inspire en la Biblia, de algún personaje? ¿O tenemos algún modelo actual que nos inspire a imitar su fe en nuestra vida? Despojados. Despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Peso igual estorbo. Lo que está hablando aquí. Y esto está, vosotros sabéis que está voz activa, pasiva y media. Esto está, no voy a hablar porque no sé mucho, pero lo entiendo. Así me hace a mí entender un poco las cosas, ¿no? En voz media. El sujeto hace la acción y la recibe. Es decir, por ejemplo, yo cuando me voy a vestir, me visto yo solo, para mí mismo, ¿no es verdad? Pues es una voz media, por ejemplo. Un proceso que ocurre en el interior del sujeto, en su conciencia, en Efesios, por ejemplo, 4:2, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos de un viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero no pensemos que al tener el Espíritu Santo va a hacer la obra sola en nuestra vida. No. Tenemos nosotros actuar también. No pensemos como piensan dentro del campo evangélico, de como ya soy salvo, puedo cometer lo que quiera. No. Es una carrera, es una agonía. En todo momento, hermano. El ejemplo deportivo que podemos poner en la ilustración del atletismo, con los avances que hoy existen, como vosotros bien sabéis, las vestimentas del año 40 de los atletas cambian mucho a las vestimentas de hoy en día, que estamos ya en el 2024, en el sentido en que las vestimentas hacen que puedan correr más. Pero el atleta, y sobre todo el atleta profesional, tiene que dedicar, las 24 horas no, porque tiene que dormir, pero todo su tiempo en instruirse para poder correr esa agonía en competición contra otros, para ver si gana la carrera. Y esto de que despojémonos del peso que nos asedia, yo lo ilustro mucho siempre con el globo aerostático. Sí, el globo aerostático sabéis que lleva peso. Entonces, contra tú le vayas quitando peso, más va subiendo para arriba. ¿No es verdad?
esto va quitando peso. Y esto es algo muy subjetivo, el que despojemos, ¿no? Y cuando digo subjetivo, es algo que a nosotros, nuestra propia concupiscencia nos puede atraer. Por ejemplo, a mí a lo mejor no me atrae estar todo el día con el móvil. Pero la persona que la trae de atrás con el móvil está desviando su mirada del Señor. O a la otra persona que, por ejemplo, no sé, le guste mucho trabajar y descuide las cosas, las demás cosas, y descuide a su familia. Por eso, y no está diciendo que el pecado está dentro de nosotros, sino el diablo está alrededor nuestra. En todo momento. Y donde vea el flanco, allí se va a meter. Lo que convierte a algo en peso es lo que nos desvía realmente de la mirada de Jesús. Y lo podamos poner por delante de Él. Es decir, quitar el trono de Jesucristo en nuestro corazón, apartarlo. Por todo aquello que se aparte nuestra visión, nuestra entrega, nuestra devoción por Jesús, esto es un peso y un lastre para nuestra vida. Y eso luego se ve reflejado por las obras, ¿eh? Isaías 40:31, pero voy a decirlo de la Biblia textual, la tercera revisión. Dice, pero los que esperan en Yahvé tienen nueva fuerza, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. ¿Por qué he dicho esta versión? En la de Isaías, en la Reina Valera, aparte de Yahvé y Jehová, que es lo mismo, habla en futuro, pero sin embargo este está hablando en presente. Y así es como tenemos que ser nosotros. Quitarnos del peso que nos asedia. Y poner los ojos en Jesús, hermano. Pero es así. Y el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Job 1:7 dice también, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Para qué? Todo eso, ¿para qué lo hace? Para ver si se puede introducir en alguna persona y desviar los ojos de Jesús. Debemos de observar y no confundirnos que en este texto no dice que el pecado mora en mí, como en otros textos dice, que aunque el pecado está, sino en este alrededor nuestro. ¿Qué es lo que nos puede desviar, hermano? La vida cristiana es una vida de andar contracorriente, pero más que contracorriente, porque siempre se emplea esa palabra contracorriente, hay a veces que no es contracorriente, sino contra un ciclón o contra un huracán de 120 kilómetros hora. El gozo está en el interior, pero podemos pasar por pruebas. Y el Señor nos prueba cómo es nuestra fe. ¿En qué grado está nuestra fe? Por eso digo que se puede convertir en ciclones y en huracanes en contra nuestra. Hermano, la vida cristiana es una vida difícil, pero una vida con un final glorioso. El pecado que nos oprime, que nos influye, debemos de dejarlo muchas veces. Y debemos hacernos a nosotros mismos en qué estamos pecando o qué estamos haciendo mal. Si Jesucristo desvía nuestra mirada, eso se ve enseguida por las obras en la que podamos hacer. La fe nuestra del cristiano de hoy es una fe que la llamamos muy íntima, cuando debería de ser todo lo contrario, una fe que se debería exportar al exterior. Antes, hay una canción, antes los cristianos sobresalían de la gente y se veían otras personas. Ahora resulta que los cristianos nos confundimos en el mundo, no sabiendo si somos cristianos o no somos cristianos.
Hoy un cristiano pasa desapercibido entre el mundo sin saber si es cristiano. Nuestra obligación es dar testimonio, hermano, hermana. Y esto es animarnos a que realmente nosotros somos diferentes, que Cristo nos ha cambiado y que nuestra mirada está puesta en el glorioso Jesús. Y en esto es lo que nos toca luchar, porque la fe del cristiano siempre ha sido exponer al exterior lo que somos. Y hoy en día, hermano, eso cada vez se ve menos. Corramos. Corramos con paciencia la carrera que tiene por delante. Si antes decíamos que teníamos que ir sin peso, ahora decimos que tenemos que correr. Ya no vamos a correr esa carrera de 100 metros, vamos a correr el maratón, con paciencia. ¿Sabéis lo que significa aquí paciencia? Perseverancia. Eso es lo que significa. Perseveramos nosotros en nuestra vida cristiana en todo momento. Si antes decíamos que teníamos que quitarnos, ahora decimos que tenemos que ponernos. Volvamos a la figura de la leche, en este caso la del maratón. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se trata quizás aquí ahora de llegar el primero. Se trata de correr esos 40 y pico kilómetros y llegar a la meta. No quedarnos en mitad del camino. Porque si nos quedamos en mitad del camino, me duele decirlo, pero a lo mejor es que no somos cristianos. Tenemos que terminar. Pues la vida de un cristiano es así, porque como antes hemos mencionado, vamos en muchos casos, y el mundo nos influye mucho, yo primero. Hay cosas que a mí me influyen en el mundo, y debo de confesarlas. Pero si realmente me estorban, y me ponen una pantalla para no ver los ojos de Jesús, pues es lo que es, tengo que luchar contra eso. Y hay que luchar. La tranquilidad y la dicha del cristiano va por dentro, al contrario que a las personas que no conocen a Dios. Comamos y vamos porque mañana moriremos, eso es lo que piensa la gente, ¿no? Con las fiestas que hay. Pero luego dentro de ellos mismos, ¿qué pensarán del día que pasen del umbral de la vida a la muerte? Entonces para esto, ellos sí será una agonía, pero para nosotros es algo glorioso, que nos espera el Salvador, nuestro Señor, hermano. Esta paciencia debe de ir acompañada de la hermana que es la paciencia, que proviene de Dios. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué pensáis? Que estas palabras no están puestas en los hombres de la fe del capítulo 11? Seguro que sí. Y en nosotros también. El Señor nos prueba. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, capítulo 3 al 5. Entonces ya sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor nos prueba qué grado está nuestra fe en todo momento. Los obstáculos que nosotros nos podemos encontrar en la carrera de la fe pueden venir de las pruebas que Dios nos puede poner a cada uno. Y eso nos sirve para fortalecernos si salimos airosos de las pruebas. Alguien dijo una vez que es más importante el acabar bien que el empezar bien. Y es cierto. Puede empezar bien, pero puede acabar mal.
O tú puedes empezar a lo mejor mal, pero es más importante que lo acabe bien. Muchos han dejado la comunión de los santos, como lo bien sabemos, hermanos. Si echamos vista atrás y vemos de hermanos que antes estaban en la iglesia, que ya no están. Y así es imposible tener comunión con los santos, porque la iglesia es una comunidad. La iglesia es una comunión de familia. Y no se puede tener comunión con Jesucristo si abandonamos la comunión de la iglesia. Ahora voy a poner una carrera de ciclistas. Yo no sé si vosotros sabéis, cuando hay una carrera de ciclistas, hay alguien que se escapa, va en solitario, y luego está el pelotón. Normalmente, ese que se escapa, o los 2 o 3 que se escapan, son absorbidos por el pelotón. ¿Sabéis por qué? Porque al hacer grupo, la resistencia al aire es menos que una persona que vaya sola. Por eso muchas veces vemos cómo el pelotón absorbe al que se ha escapado antes. Ha tenido que hacer más fuerza, pero la resistencia al aire le frena más. Sin embargo, cuando va en grupo, la resistencia es menos. Por la comunión de los santos es lo mismo, hermano. La meta no es crecer rápidamente, crecimiento sostenido con raíces profundas, y eso sí lo he puesto muchas veces. Sabéis que está el crecimiento seta, el creyente seta y el creyente roble. ¿Tú cómo te consideras? La seta tú sabes que solamente lo puedes coger con la mano, cortarle un poquito, la raíz está casi a nivel de la tierra. El roble, ¿cómo va poniendo la raíz el roble? Cada año que pasa, el roble no va a las raíces así, sino se va metiendo para adentro. Entonces, mi pregunta, ¿tú qué te consideras? ¿Creyente roble o creyente seta? Y fijad los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Volvamos a la figura del corredor del maratón. La vida cristiana hay que correrla nutriéndose e hidratándose bien, hermano. Para eso está la palabra de Dios. El otro día ponía el jueves el ejemplo, yo sé que algunos lo escuchaste lo que estuvisteis aquí, pero otros no, que los maestros del judaísmo enseñaban que había un rey que tiene un hijo y que le daba de comer la comida de un año. Le daba de comer la comida del año, al año se iba, terminaba la comida, al año volvía por otra comida. Entonces así se tiraba el rey sin ver a su hijo un año, hasta que decidió darle la comida todos los días. Pues esa es la palabra de Dios. ¿Cogemos la palabra de Dios una vez al año o la cogemos todos los días? El Señor daba a su pueblo los 40 años que pasaron por el desierto, el maná. Y como guardara el maná, al día siguiente el maná ese estaba podrido. La vida cristiana hay que correrla nutriéndote con la palabra de Dios. Así, nuestros ojos se fijarán en Cristo, hermano. Juan 4, al 14 dice, mas él que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 6, 35 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Agua y pan. No quiero alargar más. Que nos sirva, hermanos, de reflexión en esta mañana, la predicación, y que nos haga volver, si realmente nosotros en nuestro interior creemos que estamos desviándonos,
Y creemos que nos estamos introduciendo en el mundo más de lo que debiéramos, porque tenemos que estar en el mundo. El Señor dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que estén ahí en el mundo, sino con la parte del mal. Pero tenemos que ser, hermanos, tenemos que dar testimonio de aquel que nos salvó.